Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: determine las magnitudes de las componentes de la fuerza igual a 56 newtons que actúan a lo largo de la línea AO y en forma perpendicular a esta, ¿no es cierto? Básicamente, esta fuerza de 56 newtons debemos descomponerla de tal forma que forme una fuerza paralela a la línea AO y una fuerza perpendicular a la misma línea AO, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Pues comencemos. El primer paso va a ser el diagrama, todo ejercicio. En este caso, como tenemos tres ejes, necesitamos tres dimensiones, así que vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, ¿sí? Lo primero en este tipo de ejercicios es identificar la línea o el eje, porque siempre va a haber una línea o siempre va a haber un eje, ¿no es cierto? En este caso nos habla de la línea AO. Entonces, dibujo esta línea AO. Y como esta línea tiene un punto y otro punto, un punto inicial y un punto final, ¿no es cierto? Entonces, el punto inicial es el punto O. El punto O coincide con el origen. Recordemos que la coordenada del origen es 0i, 0j, 0k. Mientras que la posición del punto A nos la dan con las diferentes cotas. Y nosotros debemos sacar su posición. ¿Cómo se saca la posición? Sencillo. Siempre partimos desde el origen y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuánto nos movemos en el eje X para llegar al punto A, ¿no es cierto? Desde el origen, en el eje X nos movemos esta distancia, ¿no es cierto? Esta distancia, que es la misma que está acá, por eso es que es 1.5 y hace referencia al eje X, por eso es que es 1.5i. ¿Y por qué es negativo? Porque con respecto al origen, yo hago este movimiento en el eje X. Cuando yo me alejo del eje X, yo digo que esta posición es negativa, es por eso que es menos 1.5i. Listo. Ahora, con respecto al último punto donde me quedé, me hago la misma pregunta, pero para el otro eje, para el eje Y. Desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? Me muevo toda esta distancia, que ya me dice que es de 3 metros, ¿no es cierto? Entonces es por eso que es 3J. J hace referencia al eje Y. ¿Y por qué es positiva? Porque con respecto al último punto donde me quedé, hago este movimiento en el eje Y. Al hacer este movimiento yo me estoy acercando hacia el eje. Cuando yo me acerco hacia el eje Y, yo digo que esta posición es positiva. Es por eso que es 3J positivo. Y listo, estaría entonces en este punto. Ahora finalmente me pregunto en el eje Z. ¿Cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? Me muevo toda esta distancia, que es de 1, ¿no es cierto? Es por eso que pongo acá K. No pongo 1K, ¿por qué? Porque 1 por K va a ser K. Aquí se sobreentiende que está el 1. ¿Y por qué es positivo? Porque con respecto al último punto donde me quedé, en el eje Z yo hago este movimiento. Al hacer este movimiento yo me acerco hacia el eje Z. Cuando yo me acerco hacia el eje Z yo digo que esta posición es positiva. Es por eso que es más K positivo. Y todas estas distancias están en metros. Listo, ya tenemos la línea. A continuación vamos a dibujar la fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza de 56 newtons empieza en A y termina en D, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, la fuerza de 56 newtons empieza en A, que ya conocía su posición, pero la posición del punto D no la sabía, pero se calcula así mismo. Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto D? No me muevo en el eje X, por lo tanto sería 0i. Ahora vamos en el eje Y. Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto D? No me muevo en el eje Y, por lo tanto sería 0j. Y finalmente con el eje Z. Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto D? Me muevo toda esta distancia que es de 2 metros, ¿no es cierto? Es por eso que es 2K y es positivo. ¿Por qué? Porque con respecto al último punto donde estaba, yo hago este movimiento en el eje Z. Al hacer este movimiento en el eje Z, yo me estoy acercando hacia el eje Z. Cuando yo me acerco hacia el eje Z, yo digo que esta posición es positiva. Es por eso que es 2K positivo. Aquí me faltó algo muy importante. No se olviden las unidades, ¿sí? Aquí es metros. Y listo, ya tengo la posición de los dos puntos. Muy bien, entonces nos piden la fuerza paralela. El primer paso cuando nos piden la fuerza paralela y perpendicular a una línea es que a esa línea o eje debemos sacarle su vector unitario. En este caso, yo esta línea la voy a convertir en un vector, porque el vector unitario solo se aplica para vectores. Entonces transformo la línea o eje en un vector. En este caso, yo planteo el vector AO. Aquí está mal el nombre incluso. Es el vector AO. ¿Por qué? Porque empieza en A y termina en O. ¿Sí? Yo puedo plantear también el vector OA. ¿De qué va a depender la respuesta? Al final va a depender del signo. Porque si yo planteo el vector OA, va a ser así, ¿no es cierto? El vector unitario va a ser así. Y si planteo el vector unitario AO,
en mi caso es así. Entonces cualquiera de las dos puede estar bien, porque debo sacar el vector unitario de la línea. Pero una de ellas me va a dar el valor positivo y otra me va a dar un valor negativo. Si la respuesta sale positiva, significa que la dirección es la indicada. Y si la fuerza sale negativa, significa que la dirección está equivocada, que hay que hacer al otro lado. ¿Eso qué me va a decir? El cálculo, ¿sí? Entonces, por mi parte, yo le planteo así. Yo le digo que el vector unitario AO va hacia abajo, ¿no? Perdón, el vector unitario que necesito es AO, ¿sí? Entonces, lo siguiente va a ser dibujar estas componentes en nuestro diagrama. Entonces, mi fuerza paralela, como dice que es paralela, recuerden, esto de aquí voy a cambiar de nuevo, no es AO, perdón, es vector unitario AO, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza paralela, como dice su nombre, es paralela, sigue la misma dirección. Es decir, sigue la misma dirección del vector unitario de la línea. Si yo la dibujé para abajo, la fuerza paralela también va a seguir para abajo. ¿Sí? Si lo hubiera dibujado para arriba, la fuerza también hubiera sido para arriba. Depende cómo se dibuje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora que tengo la fuerza paralela, yo debo dibujar la fuerza perpendicular. Es decir, perpendicular es decir que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, formo la fuerza perpendicular. ¿Sí? Este vector unitario no es AOA, es el vector unitario AO. ¿Sí? Porque empieza en A y termina en O. Entonces, esta sería su componente paralela porque sigue la misma dirección. Y esta sería su componente perpendicular. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esta fuerza paralela y esta fuerza perpendicular forman este paralelogramo que podemos ver aquí, ¿sí? Básicamente esta línea de aquí es la fuerza perpendicular y esta línea de aquí es la fuerza paralela. Y listo, ya tengo de manera gráfica lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? Y nuevamente repito, no es OA, es el vector unitario AO. Muy importante el nombre, ¿sí? Muy bien, con esto yo puedo comenzar a resolver el problema, ¿sí? Entonces, cuando nos pide esto, hay dos formas, ¿sí? La primera forma es multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que separaría esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Pero en este caso yo no conozco el ángulo, entonces no me sirve esta forma de resolverlo. Hay otra solución. Para encontrar la fuerza paralela, esa es la primera opción. O la otra opción es multiplicar la fuerza, que tiene que estar en forma de vector, por la dirección del eje, ¿no es cierto? Es decir, por el vector unitario. Entonces yo no tengo ni el vector unitario ni la fuerza en forma de vector, pero puedo calcularlas. Así que vamos a calcular estos datos. Muy bien, comencemos. Entonces, el primer paso para el desarrollo vamos a hacer el cálculo de la dirección AO, es decir, el vector unitario de la línea. Nuevamente corrijo aquí, no es OA, no sé qué me pasó, es el vector unitario AO, ¿sí? Muy bien, entonces el vector unitario se calcula, es igual al vector posición dividido por la magnitud del vector posición. ¿Qué quiere decir vector posición? Punto final menos punto inicial. El vector posición hace referencia a una resta, ¿no es cierto? Entonces, entre A y O, ¿cuál es el punto final? El punto final es donde está la flecha. Sería O y el punto inicial sería A. Entonces, punto final, que es el origen, menos punto inicial, que sería el punto A. Realizo esta resta, en este caso como es 0, simplemente van a ser los mismos valores, pero cambiados de signo por este menos que está acá. Entonces, sería todo esto igual, pero cambiado de signo. Negativo pasa positivo, positivo pasa negativo y positivo pasa negativo, por el menos que está presidiendo acá, ya que este 0 no afecta en nada. Listo, ahora que yo conozco el vector posición, yo puedo calcular la magnitud de este vector posición. La magnitud de cualquier vector es la raíz cuadrada de ¿qué? De cada uno de sus componentes al cuadrado, en este caso 1.5 metros al cuadrado más, menos 3 metros al cuadrado más, menos 1 metro al cuadrado. Resolviendo esta raíz, yo sé que la magnitud del vector posición ha sido 3.5 metros. Una vez que yo tenga este valor, ahora divido cada componente para dicho valor. Entonces metros con metros se simplifican. Y al hacer esta división yo sé que el vector unitario AO va a ser igual a 0.4286i menos 0.8571j menos 0.2857k. Listo, ya tengo el eje en forma de vector. ¿Qué me faltaba? La fuerza, pero en forma de vector. Entonces vamos a expresar la fuerza en forma de vector. En este caso, de la fuerza que conozco, su punto inicial y su punto final. Recuerden que el punto final es donde está la flecha del vector. Entonces debo calcular la fuerza mediante su vector unitario. Recordemos que aquí estaba el vector unitario del eje o de la línea, en este caso la línea AO, ¿sí?
Entonces vamos a hacer el cálculo de la fuerza en forma de vector, ¿sí? Primeramente la fuerza en forma de vector va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es 56 newtons, por el vector unitario AD. ¿Por qué? Porque empieza en A y termina en D, por eso es el vector unitario AD. Listo, entonces recuerden, el vector unitario, ¿a qué es igual? Al vector posición, es decir, punto final menos punto inicial, dividido para la magnitud del vector que está acá arriba, ¿no es cierto? Entonces primero debo conocer el vector que está acá arriba para poder calcular su magnitud. Entonces, punto final, D. Punto inicial, A, ¿no es cierto? Y luego resto. En este caso, este menos cambia el signo de todo, así que sería 0 más 1.5 va a ser 1.5 positivo. Aquí va a ser 0, menos 3 va a ser menos 3, ¿no es cierto? Y 2, este menos cambia a menos, sería 2 menos 1 va a ser 1, ¿no es cierto? Es decir, siempre restamos I con I, J con J y K con K. Debido a este menos, estos van a cambiar de signo. Entonces quedaría positivo, negativo, y este como se hace negativo sería 2 menos 1 da 1 positivo. Es por eso que aquí está más K. No se escribe el 1, pero se sobreentiende que está el 1. Listo, todo está esto en metros, ¿no es cierto? Ahora que conozco el vector posición, que es una resta, ahora sí puedo calcular su magnitud, que como es la magnitud de cualquier vector, es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado, es decir, 1.5 metros al cuadrado, más menos 3 metros al cuadrado, más 1 metro al cuadrado. Resolviendo esto, yo sé que la magnitud de este vector AD va a ser 3.5 metros. El siguiente paso va a ser dividir. Dividimos cada una de las componentes para este denominador. Metros con metros se simplifican, es por eso que el vector unitario es adimensional, es decir, nunca va a tener unidades el vector unitario. Entonces, al hacer la división, yo sé que me va a quedar 0.4285i menos 0.8571j más 0. Ojo, aquí me faltó el punto, más 0. Aquí es 2857k. Y listo, ya tengo esto de aquí sería el vector unitario. Ahora multiplico por la fuerza, aplico la propiedad distributiva, es decir, 56 multiplica la componente I a la componente en J y a la componente en K. Y yo sé que mi fuerza en forma de vector va a ser igual a 24I menos 48J más 16K newton, ¿sí? Entonces, ya tengo la fuerza en forma de vector y ya tengo la dirección de la línea con la cual yo quiero calcular lo que es la fuerza paralela, ¿cierto? Entonces, vector de la línea y la fuerza en forma de vector. Puedo hacer el cálculo de la fuerza paralela a la línea AO. Entonces, recuerden que había dos formas y nos servía la segunda forma, que era la fuerza paralela es igual a la fuerza en forma de vector multiplicada por la línea. ¿Qué línea? A la línea que quiero que sea paralela. Como yo quiero que sea paralela a la línea AO, multiplico por el vector unitario AO. Ahora reemplazamos datos. La fuerza en forma de vector está aquí. El vector unitario está acá, ¿no es cierto? Ahora multiplicamos, ¿sí? Cuando multiplicamos, este es el producto punto, ¿recuerden? Producto punto entre dos vectores, la respuesta va a ser un escalar, es decir, un número. ¿Cómo se multiplica? Primero los signos, I con I, ¿no es cierto? Más por más, voy a de una vez a poner aquí, más por más, más. Multiplico 24 por el valor que está acá y se elimina la I. Y lo mismo vamos a hacer para el resto. Menos por menos, más. 48 por 0.8571 y elimino la J, es decir, ya no la escribo ya. Y finalmente vamos con K. Más por menos, menos 16 por 0.2857 y elimino la K, es decir, ya no la copio. Y luego estas multiplicaciones resuelvo, realizo la respectiva suma o resta. Recuerden que esto está en newtons, así que la fuerza AO va a ser de 46.8571 newtons. Y listo, ya tengo la fuerza paralela, la magnitud de la fuerza paralela, que es lo que me pide el problema. Pero como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresarle esta respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza paralela AO va a ser igual a 46.8 newtons. Aquí quiero aclarar algo, ¿sí? Recuerden que aquí habíamos calculado, aquí nuevamente es el vector unitario AO, ¿sí? Entonces, recuerden que yo planteé el vector unitario AO, es decir, para acá. Y en este caso la fuerza salió positiva. Significa que la dirección que yo le di fue correcta. Si hubiera sido incorrecta, este valor hubiera salido exactamente el mismo, pero negativo. Si hubiera hecho para acá, ¿sí? En caso que hubiera salido negativo, la respuesta me decía, está negativo, tienes que corregir el gráfico y hacerlo al otro lado. Es decir, tendría que haberlo hecho hacia acá realmente. Pero bueno, en este caso, como salió positivo, significa que la dirección que yo le di originalmente está correcta, ¿sí? Es una forma de verificar esta parte. Muy bien, entonces voy a borrar esto que escribí aquí, listo. Ahora que conozco la fuerza paralela,
yo puedo encontrar la fuerza perpendicular a la línea AO. ¿Por qué? Recordemos un poquito, vamos mejor dicho al gráfico. Esta fuerza paralela y perpendicular, les dije que se forma un ángulo de 90 grados. Como esta es la paralela y esta es la perpendicular, aquí hay un ángulo de 90. O lo que es lo mismo, aquí hay un ángulo de 90. Son dos triángulos rectángulos exactamente igual. Entonces, como yo quiero la fuerza perpendicular, dentro del triángulo rectángulo este sería un cateto, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero encontrar este cateto, la fuerza paralela a la fuerza AO. AO sería el otro cateto, que ya lo conozco, de hecho ese es su valor. Y la hipotenusa también la conozco, que es de 56 newtons, ¿no es cierto? Entonces, conozco la hipotenusa y un cateto y quiero calcular el otro cateto. El teorema de Pitágoras que me decía que un cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la hipotenusa, que en este caso sería la fuerza F menos, de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, es decir, el cateto que yo conozco. En este caso, conozco este cateto que sería la fuerza AO al cuadrado. Reemplazo datos, tengo la fuerza que es de 56 newtons y la fuerza paralela AO que es de 46.8571 newtons, ¿sí? Recuerden que esta parte de tres cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo quiero ocupar esta variable para otro cálculo, siempre la debo tomar con todos los decimales posibles, ¿sí? Muy bien, resuelvo esta operación y yo sé que la fuerza perpendicular va a ser igual a 30.6661 newtons, pero la respuesta me pide con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza perpendicular va a ser de 30.7 newtons. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.